Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos nuevamente aquí al Tiempo de Entrevista Política en Canal 6 y Televisión y lo vamos a hacer analizando la actualidad en la isla de Tenerife, prestando especial atención a los proyectos de presente, a esos retos de presente y de futuro del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. Para eso nos acompaña, no más que autorizada, es el vicepresidente de la Administración Insular, insisto, del Partido Socialista Obrero Español, Aurelio Abreu, quien agradecemos que haya hecho un hueco en su agenda para compartir este tiempo de entrevista con todos nosotros. No, gracias a ustedes y por invitarme, y luego gustosamente estaremos aquí un rato hablando de los problemas de Tenerife. Muy bien. ¿Está satisfecho usted con la dotación presupuestaria que se le ha destinado a las áreas que están gestionando los consejeros del Partido Socialista? No lo hemos visto en los medios de comunicación, reclamando, por lo menos criticando, exigiendo más dinero. No sé si está satisfecho con todo esto. Vamos a ver, el Cabildo de Tenerife en este presupuesto 2016 vuelve a recuperar el nivel de inversión de años como el 2005 o el 2006. Eso gracias al esfuerzo tremendo que se hizo de la legislatura 2011-2015. Hay que recordar que el Cabildo tenía un endeudamiento de en torno a 550 millones de euros y que ahora mismo está en torno a los 200 millones. Pues ese esfuerzo que se hizo en la legislatura pasada, a pesar de la situación económica, no se cerró ningún servicio, se mantuvo servicios importantísimos para la isla de Tenerife y ahora nos permite invertir. En las áreas que corresponden al Partido Socialista en el Pacto de Gobierno hemos crecido exactamente igual que el resto de las áreas y hay áreas que han recuperado inversión. Por ejemplo, el área de medio ambiente tiene capacidad de inversión en esta legislatura. El Consejo Insular de Aguas vuelve a poner en marcha la empresa pública Gesta para invertir en saneamiento y yo creo que hemos acertado desde el punto de vista presupuestario para culminar los compromisos en la isla de Tenerife. ¿Habida cuenta de esa situación, de ese llamado por algunos terrorismo machista? ¿No parece un poco pobre que el Cabildo destine para la unidad de violencia de género 5.100.000 euros, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto de 648 millones de euros? Vamos a ver, yo creo que a eso habría que unirle la inversión que viene de la propia comunidad autónoma y los escasos recursos que vienen del Estado, que prácticamente son ninguno, porque el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, el Partido Popular ha recortado pues en torno a un 80% el plan de prestación de servicios y por lo tanto los recortes nunca es suficiente los recursos económicos, pero desde luego el Cabildo no ha dejado de atender, ha abierto oficinas en cada una de las comarcas. En la legislatura anterior se abrieron 6 oficinas en colaboración con ayuntamientos en el área de Miguel Ángel Pérez, que era el antiguo responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Desde luego se ha hecho un esfuerzo importante. No obstante, creo que debemos de seguir trabajando para acabar con esa lacra del terrorismo machista y desde luego poner todos los derechos y todos los mecanismos para evitar esas agresiones. Porque muchas veces suele quedar en esa esencia de la foto, en un minuto de silencio. Realmente falta mayor contundencia de las administraciones, de que ustedes los políticos se comprometan realmente. Muchas veces se ve ese compromiso en los presupuestos. Por eso insisto, independientemente de que sea una cuestión de transversalidad, donde se vaya a nutrir de otras áreas, estamos hablando de 5 millones de euros contra la violencia de género. Sí, habría que incrementarla, pero desde luego también hay que trabajar muchísimo con todos los colectivos, hay que trabajar muchísimo con todos los ayuntamientos, hay que crear mucha conciencia ciudadana. Toda aportación que se pueda hacer de forma voluntaria y de forma que puedan prestar un servicio de ayuda es poca y por lo tanto las campañas que se iniciaron en la legislatura anterior de Machis No por parte de la gerencia del IAS fueron formidables y están desde luego prestando el fruto necesario, ¿no? Pero desde luego aquí lo que sí tenemos que seguir es potenciando las oficinas comarcales con buenos equipos multidisciplinares, donde los profesionales hagan un trabajo no solo en la persona que se ve afectada por esa agresión, sino por todo el entorno familiar. Hay que trabajar muchísimo con el entorno familiar, esos hijos o hijas que dentro del matrimonio sufren esas consecuencias y por lo tanto vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Importante esa creación del Consejo Insular de la Vivienda, pero no puede quedar en buenas intenciones, en un aparato de buenas intenciones. ¿Qué garantía se le puede dar? ¿Qué garantía le puede dar el vicepresidente del Gobierno a todas esas familias que están en riesgo de perder su vivienda? Que este instrumento va a servir, va a ser de garantía y no va a quedar en reuniones, en consenso, sino se va a traducir en hechos constatables. Bueno, en hechos constatables han sido que se ha constituido el Consejo Insular de la Vivienda en apenas 2 meses, con la participación de la Federación Canaria de Municipios, la representación del comisionado de la FECAN en la isla de Tenerife, de todo el sector empresarial, de la COE, de los colegios de arquitectos y aparejadores y de AUSBAN, de la Asociación de Usuarios de la Banca,
y en este momento está constituido para mañana, está convocado el Consejo Insular de la Vivienda, que vamos a tratar ya en una mesa sectorial el plan de rehabilitación de viviendas de la isla de Tenerife. Hay que recordar que este plan estuvo en vigor hasta el año 2006, 2007, y Coalición Canaria y Partido Popular, representantes en aquel momento del Gobierno de Canarias, eliminaron ese plan, no solo como consecuencia de la crisis, sino como consecuencia de no apostar por la rehabilitación de un patrimonio importantísimo que es la vivienda privada, y lo hemos recuperado en este ejercicio en el Cabildo de Tenerife. Cuenta con un presupuesto inicial de 1 millón de euros, más la aportación de los ayuntamientos, que está en torno a 400.000 euros, y ha sido acordado por unanimidad con los representantes de la FECAN. Los criterios de distribución de estos recursos va a ser iguales que el plan de cooperación de obras y servicios, con lo cual criterios objetivos, criterios de solidaridad, criterios territorializados, donde no va a haber ninguna decisión sectaria porque en un ayuntamiento gobierne un partido o gobierne otro, con lo cual le damos tranquilidad y estabilidad. Esperamos seguirlo incrementando en los próximos años, y esos criterios vienen marcados por 4 o 5 objetivos. Primero, tienen que ser familias que están en exclusión social, todos sus miembros tienen que estar en paro, la situación económica ayudará, y sobre todo el envejecimiento de esa vivienda. Se puede dedicar a la accesibilidad, para cédulas de habitabilidad, para ser objeto de bonificaciones, por ejemplo, por parte de Endesa. Una familia titular del contador de la luz que necesite, que sea, por ejemplo, familia numerosa, puede tener el 25 o el 30% de ayuda al recibo de la luz. Para eso tiene que tener la cédula de habitabilidad a la vivienda. Bueno, pues estas ayudas también los ayuntamientos la pueden dedicar a ofrecerle la posibilidad que con los informes técnicos correspondientes, que pueden ser los propios técnicos municipales, se le dé la cédula de habitabilidad a la familia para hacerlo, ¿no? Yo creo que es una garantía de futuro, una garantía de recuperar el patrimonio de la vivienda en la isla de Tenerife. ¿No le ha faltado a las administraciones, incluye evidentemente al Cabildo, tutear a las entidades bancarias, llegar incluso a exigirle, a ponerlos contra la pared y decirle, bueno, o se frenan las ejecuciones hipotecarias, miles de familias en la calle, o quizás tenemos que vernos obligados a sacar las cuentas insulares de los bancos que estén cometiendo para algunos de esos atentados? Afortunadamente en este caso no ha habido necesidad de llegar tan allá, ¿no?, de presionarlos en estos términos, pero desde luego sí ha sido una decisión del Cabildo a través de la plataforma antidesahucio, que forma parte del Consejo Insular de la Vivienda y que ha hecho un trabajo extraordinario. Es decir, yo creo que el movimiento civil, lo que ha hecho la plataforma antidesahucio, es sustituir a lo que teníamos que haber hecho las administraciones públicas en momentos difíciles, en momentos donde la banca fue cicatera con las personas que tenían esas hipotecas, y desde luego iban por delante de nosotros. Afortunadamente hemos tomado el reto, se ha acordado por unanimidad, y en cada una de las operaciones que las instituciones tienen con las entidades bancarias hay cláusula social. No firmaremos contratos de préstamo o operaciones de tesorería con las entidades bancarias que se produzca un desahucio sin previamente comunicarse a la familia. Afortunadamente estamos funcionando en ese sentido. El Cabildo yo creo que es buque insignia en ese aspecto, y junto con la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias estamos haciendo un trabajo de coordinación entre administraciones públicas. También se lo habíamos preguntado al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, en una ocasión anterior, precisamente en esta casa. Se pondera por parte de la Administración Insular esa banca social, también esa banca ética, pero ¿qué parte de las cuentas insulares están en un banco donde se conoce hacia dónde va el dinero? Porque hemos visto proyectos por parte del área de participación ciudadana también, realmente, como el movimiento se suele decir que se demuestran dando. ¿Qué parte de las cuentas están en bancos donde se sepa hacia la dirección que va a tomar pues el dinero de todos los tinerfeños? Hombre, hay que sacar a concurso las operaciones de préstamo o operaciones de tesorería, y por lo tanto las entidades bancarias se prestan y desde luego como concurso público hacen las mejores ofertas. Pero en este momento tenemos la suerte de que una gran parte de ese recurso económico está en entidades que tienen una gran aportación a obra social. La Caixa, por ejemplo, hace una obra social extraordinaria, lo hizo Caja Canarias en su momento, y ahora la Caixa pues está apoyando y prestando innumerables apoyos y ayudas económicas a proyectos de índole social. Hay que tener en cuenta que Cáritas o Cruz Roja o entidades sin ánimo de lucro prestan un servicio importantísimo en la isla de Tenerife, y esos recursos económicos desde luego repercuten en la ciudadanía. Lo que pasa en otras administraciones que están luchando contra los desahucios y las cuentas las tienen en bancos que ejecutan desahucios. Por eso digo que a veces hay cierta vara de medir, ¿no? Doble vara de medir. El pliego de cláusulas a la hora de sacar a concurso una operación de crédito debe de, desde luego,
tratar, como lo ha hecho el Cabildo de Tenerife, que en esa cláusula antidesahucio sea algo positivo para la propia entidad, ¿no? Se han dicho, permítame la expresión, muchas tonterías sobre las posibles soluciones que se le han dado a las colas de la TF5. Vamos, le pregunto si usted cree que algunos políticos, en un tema que no es nuevo, hablamos de hace más de 20 años, han salido a la palestra aportando alternativas que son inviables económicamente. ¿Cree usted que se ha hecho un uso desmedido de todo eso? No solo se ha hecho un uso desmedido, yo creo que no hemos puesto en valor el sufrimiento de los que vivimos en el norte de Tenerife. ¿Usted lo sabe? Yo lo vivo a diario, vivo en Buenavista y por lo tanto voy y vengo a Santa Cruz prácticamente todos los días del año y lo sufrimos. Yo creo que en algún momento el Cabildo de Tenerife no ejerció el liderazgo necesario para concluir en la línea insular de carretera. Y me refiero al tramo que en su momento tenía proyecto, que ahora tiene proyecto, que tiene impacto ambiental, que se modificaron todas las leyes y se aprobaron todas las leyes para ejecutar la obra, que era el tramo del tanque Santiago del Teide. No es posible permitir que hoy, en pleno siglo XXI, haya personas que tengan que pasar por una carretera que se hizo en los años 30, por las personas que estaban condenando o sufriendo una condena o cumpliendo una condena de la guerra civil. Esa es la carretera que une Santiago del Teide con Chío y con Guía de Isora. Afortunadamente ese tramo ya se ha abierto, pero la carretera del tanque ICO se hizo con los trabajadores y los reclusos del batallón 91. Y por lo tanto, en pleno siglo XXI estamos sufriendo esas consecuencias. Cuando a Canarias el Estado aportaba casi 300 millones de euros, en Tenerife no se invirtió en esa carretera. Pero todo es culpa, disculpa Aurelio, todo es culpa del Partido Popular, de esos 700 millones de carretera. No, yo digo que hasta el año 2011... a Canarias venían 300 millones de euros, y en el 2009, y en el 2008, y en el 2007, y en el 2006, es decir, no solo en la época del gobierno del Partido Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista también venían 300 millones de euros a Canarias. Digo que cuando venía recursos económicos a Canarias, Tenerife no puso en la agenda política la carretera en el norte de Tenerife. No la puso, sí lo pusieron otras islas, lo puso Gran Canaria, lo puso el resto de las islas que han mejorado las infraestructuras de carretera. Y aquí no solo ha sido una protesta porque los ecologistas, no, en todo lo contrario, si se ha respetado el medio ambiente, consideramos en aquel momento que el tramo entre Los Realejos y San Juan de la Rambla tenía que tener un trato exquisito porque pasamos por 3 parajes naturales y que entendíamos que con un solo carril de aceleración o para vehículos lentos era suficiente, pero sí el tramo del tanque ICO, del tanque Santiago del Teide, que había que hacerlo. Y por lo tanto, esa es la gran solución a la TF5. Teniendo en cuenta que 100.000 vehículos que van por la TF5, de los que 40.000 a través del enlace se van a la zona sur de la isla de Tenerife, si esos 40.000 somos capaces de desviar un porcentaje importante, porque está terminado la línea insular de carretera, el tramo Santiago del Teide a Veje, de reciente apertura, ha significado un aumento en torno a un 8 o un 10% de vehículos en esa dirección que antes iban por Santa Cruz. Pues eso ha supuesto una mejora en la TF5. Si a eso le añadimos que hay salidas y hay conexiones y hay enlaces entre Tacoronte y La Laguna que se han hecho sin respetar la ley de carretera, porque si le decimos a los ciudadanos de Tenerife que a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde hay más vehículos en dirección Santa Cruz Norte que el que puedan haber por la mañana Norte Santa Cruz, no nos lo van a creer, porque por la tarde no hay colas y por la mañana sí, pero es como consecuencia de las incorporaciones que se hacen a través de la autopista. Es más, La Laguna, su desarrollo urbanístico y la zona de Tegueste, la zona de Valleguerra, la zona de Tacoronte, se han hecho en torno a la autopista del norte. La autopista del norte para esos municipios ha sido la gran vía de Madrid. Y eso es lo que no es posible. No se ha hecho una vía de servicio, no se ha hecho una vía de servicio para urbanizaciones completas en la zona de La Laguna, sino que todas han ido a pinchar a la autopista. Lo que se ha hecho en el Padre Ancheta ha sido el gran error desde el punto de vista de la ordenación del tráfico de la isla del área metropolitana, y por lo tanto entendemos que no solo ha sido un problema de recursos, ha sido un problema de voluntad política en la isla de Tenerife para mejorar las comunicaciones. Muy bien, cambiamos de tercio. ¿Por qué en el Cabildo, cuando hace durante 4 años un buen trabajo en un área, en el mandato siguiente te la quitan? Se lo pregunto por la cuestión relativa a la labor que realizó el Partido Socialista en Elías y que evidentemente en esa negociación del pacto se cede y la toman evidentemente ahora como gestión Coalición Canaria. Bien, en primer lugar el orgullo de ver cómo Coalición Canaria después recupera un área que no querían en el 2011. En el 2011 lo asumimos con absoluta responsabilidad,
porque entendíamos que era una prioridad y es una prioridad para el Partido Socialista cuando se está en el gobierno atender a las personas, luchar por la dependencia, luchar por el bienestar social. A pesar de la situación económica del Cabildo 2011-2015, Elías no sufrió ningún recorte, no hubo ningún centro ni ningún servicio que se cerrara en la isla de Tenerife, se estaba atendiendo a 5.000 personas diarias con un presupuesto de casi 100 millones de euros al año y por lo tanto fue una enorme satisfacción. Después en la negociación del pacto la situación política es la que es, el pacto regional, el pacto insular y los pactos en cascada y bueno, llegó como consecuencia que Coalición Canaria quiere recuperar un área que no quería en el 2011. Digo que es un orgullo que ellos vuelvan otra vez a poner hincapié en un área tan importante como es el bienestar social, pero con la tranquilidad que el área de bienestar social la tenemos en el Gobierno de Canarias. Y desde luego sí estamos apostando, aunque no la tengamos de forma directa. Bueno, yo soy miembro del Consejo Rector del IA y sigo formando parte del Consejo Rector, y desde luego las políticas se siguen haciendo exactamente igual, se sigue invirtiendo en bienestar social y esperamos que el mapa sociosanitario de la isla mejore en los próximos años. No obstante, permítame, lo que para usted es un orgullo, para muchos votantes del Partido Socialista puede llegar a ser una decepción. Se lo pregunto porque es que todavía no logro entender, probablemente muchos televidentes tampoco, a cambio de que se cede Elías. Ya no le voy a preguntar por carreteras, porque el batacazo de Coalición Canaria en las elecciones fue importante, perdieron 5 consejeros. Ustedes hicieron una buena labor, se mantuvieron. Usted incluso ha recibido, digamos, halagos en ese sentido, de decir, bueno, pues aguantaron el tirón. ¿Cómo con esa base no se lleva a cabo una negociación un poco más contundente y de decir, bueno, señores, estamos nosotros también con el poder del pueblo, de la ciudadanía que nos ha votado por una labor que hemos realizado desde el punto de vista social importante, que no deja de ser una razón de ser, ¿por qué no?, del Partido Socialista, y ahora mismo se la van a llevar ustedes, los nacionalistas, que no la querían, que usted lo está reconociendo? Sí, evidentemente, pero desde luego forma parte de una negociación conjunta donde en la mesa del pacto regional se coloca no solo la comunidad autónoma, sino también el Cabildo de Tenerife y otros municipios importantes de la isla, como puede ser La Laguna, como puede ser Santa Cruz, pero desde luego yo sí defendía el seguir ocupando esa área. Pero bueno, la negociación es la que es, asumimos otras responsabilidades que para nosotros también deben ser importantes, como la gestión del agua o la gestión en torno al medio ambiente, pero desde luego sí tengo que reconocer que cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta y en lo que a uno además en momentos de dificultad económica debe de atender a quien más lo necesita, es una realidad. Eso nos pasó afortunadamente en el mandato anterior y en este desde luego estamos colaborando para que siga siendo así. Usted es políticamente muy correcto, pero después de finalizar ese pacto, después de sellarlo, de firmarlo, cuando usted llegó a su casa o en su mesa de trabajo no pensaba, a lo mejor nos hemos equivocado con todo el trabajo que hemos realizado durante tantos años. Y Carlos Alonso se va a sacar la foto con Elías y lo que va a quedar al final van a ser carreteras y va a ser la gestión de Elías, que usted sabe que mediáticamente pues vende bastante. Bueno, lo que pasa es que mediáticamente se vende mucho porque no siempre el resultado de estar todos los días en los medios se obtiene un resultado desde el punto de vista electoral. Yo creo que la población tiene que valorar y valora otras cosas afortunadamente, pero desde luego con la tranquilidad que asumiendo responsabilidades del gobierno estamos colaborando, estamos implantando criterios a la hora de redistribuir los recursos en la isla de Tenerife y con la fortuna de que servicios que se implantaron en el mandato anterior, como puede ser el Anillo Insular de Políticas Sociales, hoy son una realidad en toda la isla y se está atendiendo a muchísimas personas con la enfermedad del Alzheimer como consecuencia de esas acciones. Lo bueno de la política es que quien toma la decisión en un momento determinado la hace perdurar en el tiempo y nosotros vamos a intentar por todos los medios que eso perdure en el tiempo, porque luego son servicios que territorializándolos en el territorio ahorra a la economía de la propia administración pública, quita vehículos de la carretera, quita desazón muchas veces en la familia, como ve que para que a una persona con Alzheimer se la atendiera tenía que venir a Santa Cruz, pues ahora una persona de la Isla Baja va a Los Silos o va a Icó, o va a Vilaflor o va a Santiago del Teide a Guiaguisora, ¿no? Yo creo que esa es la tranquilidad y la satisfacción que uno tiene de tomar una decisión en un momento determinado, pero también de asumir otras responsabilidades. Creo que es bueno para la administración pública, ¿no? Dígame con sinceridad, ¿usted cree que a día de hoy existe algún tinerfeño que le dé valor, que se crea, insisto, que existe buena relación desde el punto de vista político, evidentemente estoy hablando, buena sintonía en la gestión entre Coalición Canaria y Partido Socialista? Se lo digo porque Carlos Alonso le ha aconsejado a usted que deje de practicar vieja política, ha aparecido en medios de comunicación una semana después de las elecciones municipales. Amenazó con cesar a los consejeros, ya lo sabe, por esa famosa financiación del Anillo Insular, esa carta que realizó casi satírica, podría yo incluso decir,
hacia usted, y después llegó a decirle que usted y Javier Abreu de la Laguna pues querían dinamitar el pacto. Algunos han llegado incluso a hablar de humillación. ¿No era necesario dar un golpe sobre la mesa, vicepresidente? Yo creo que el mejor golpe que como vicepresidente o como persona yo puedo dar en política, la dije en su momento, y cuando me envió la carta esa satírica, yo dije que yo de pequeño, en mi barrio del Palmar, le leía las cartas que mandaban por correo que venían de Venezuela, tardaban 2 o 3 meses en llegar, y yo lo que decía, cuando le leía la carta a la señora, siempre ponía: espero que al recibo de esta carta te encuentres bien de salud. Eso es lo que yo le contesto al presidente, ¿no? Porque yo creo que no es necesario estas cosas. Yo no voy a perder ni un segundo de mi tiempo en política, ni desde el punto de vista personal, en las posibles disputas que puedan tener los partidos. Una vez se firme un pacto de gobierno, hay que trabajar todos los días por los ciudadanos. Si alguien piensa que con amenazas o con malos comportamientos o con salidas de tono está beneficiando a la política, creo que es un error. Creo que el día que algún partido tenga que tomar una decisión por estar cómodo o no en el pacto, porque le interese a la isla o no, o porque le interese desde el punto de vista de partido, que lo tome. Pero no voy a perder ni un segundo de mi tiempo, porque mi responsabilidad está con los ciudadanos, está con nuestro compromiso electoral, está con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía de Tenerife, y a partir de ahí, cero discusión, ¿no? ¿Usted por qué ha aguantado todo esto entonces? ¿Por el bien de los ciudadanos? ¿Porque es necesario la gobernabilidad para regir los destinos de Tenerife en ese pacto Coalición Canaria-Partido Socialista? Sí, simplemente porque firmamos un pacto. Creo que estando en el gobierno se puede llevar a efecto ese pacto. Hay otros partidos que han formado parte de un gobierno en Canarias con mayores y mejores situación económica y no han sido capaces de resolver los problemas que hoy tiene la ciudadanía. A Canarias hubo momentos en que venía pues en torno a 200 millones de euros para empleo. Canarias sigue estando por encima de la media nacional. Sigue teniendo problemas de estructura social, sigue teniendo bolsas de pobreza importantes en rincones de la isla de Tenerife. Y sin embargo, en los peores momentos de situación económica, como lo hicimos en el mandato anterior con políticas sociales, es llegar a cada rincón de la isla. Y desde luego, ese es el compromiso que tenemos con los ciudadanos, ese es un compromiso que tenemos como persona de partido, y esperemos que todo el mundo haga lo mismo. Pero es que de lealtad solamente le oigo hablar al Partido Socialista. Bueno, yo creo que eso digniza a las personas que estamos independientemente en de eso, pero por eso, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está el límite? Carlos Alonso puede seguir lanzando órdagos, dando incluso consejos. ¿Cuál es la capacidad de aguante del Partido Socialista en Tenerife? La capacidad de aguante del Partido Socialista está en función de lo que valore la ciudadanía. Si esos órdagos lo tenemos que hacer de forma conjunta, yo lo he hecho ante gobiernos del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma, ante consejeros y consejeras del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma, también lo he hecho con consejeros y consejeras de Coalición Canaria. Cuando el Cabildo de Tenerife ha tenido que tomar un acuerdo por unanimidad para decirle a la señora Inés Rojas que no devuelva dinero de dependencia a Madrid, o a Brígida Mendoza que no sea cicatela con la sanidad pública en Tenerife, cuando se lo hemos dicho por unanimidad. Esos son los órdagos que hay que hacer, llevarlo al pleno del Cabildo, ejercerlo y llevarlo a sus últimas consecuencias. Ahora, si el órdago es pues echar un envite con una caña, pues a eso estamos acostumbrados ya los que somos de campo y jugamos a la baraja y de vez en cuando echamos alguna caña, no solo de envite sino de 7, ¿no? Pero por lo tanto, yo creo que esas cosas hay que resolverlas en casa. Los ciudadanos no entienden que estemos en esa situación porque hay muchos problemas que resolver en el día a día, ¿no? Estamos hablando de Baraja, aparece una carta nueva, podríamos decir, sí, nueva porque es la primera aventura de Manuel Domínguez en el Cabildo Insular de Tenerife. Ha llegado incluso a decir que por momentos pues se siente socio de gobierno, que no ve por ningún lado al Partido Socialista. Sí es cierto que hay buena sintonía entre Carlos Alonso y Manuel Domínguez, no sé si porque Carlos Alonso proviene del Partido Popular, pero ¿qué puede decir usted del Partido Popular? Yo al Partido Popular lo que sí le digo es que el mandato anterior, el señor don Antonio Alarcó era senador y a la vez era consejero del Cabildo. En el Cabildo votó a favor de declarar de interés general el anillo insular de carretera y una semana después en el Senado votó en contra de esa declaración de interés general. Lo que le puedo decir a Manuel Domínguez, que fue diputado nacional, es que él sabe los recursos económicos que venían a Canarias en los peores momentos de la situación económica, 2010, 2011. Él sabe lo que en este momento ha hecho el Partido Popular con la ley de dependencia. Él sabe el gran recorte que ha sufrido los convenios con Tenerife y con Canarias. Él sabe, por ejemplo, que el plan de infraestructura turística contemplaba para el puerto de la Cruz, para Canarias, 120 millones de euros en 3 años, 2010, 2012, y que el Partido Popular cercenó ese convenio. Y no lo hizo por una situación económica. Él lo sabe perfectamente. El señor Montoro no es que dejara de aplicar los 120 millones a Canarias
para beneficiar o para mejorar las cuentas del Estado. Por cierto, cuentas del Estado que han duplicado la deuda pública en manos del Partido Popular. No es culpa de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos, de las propias cuentas del Estado. Ese recurso económico, como digo, no es para mejorar las cuentas del Estado. Se hizo de forma sectaria, porque el recurso económico que venía para Tenerife, Puerto de la Cruz, lo dedicó a Alicante, o lo dedicó a una comunidad autónoma donde gobierna el Partido Popular. Por lo tanto, no es un problema económico. Lo del Partido Popular es un problema ideológico. Y señor Domínguez se aplica el cuento, siendo consejero del Cabildo en este momento, la responsabilidad está en tomar las decisiones en el Cabildo, que también otra administración pública es corresponsable de esa gestión, y por lo tanto arrimar todos en la misma dirección es lo que quiere la ciudadanía de Tenerife. ¿Se le puede hacer alguna crítica a la gestión de las áreas de coalición canaria en el Cabildo Insular? ¿Ahora mismo hay algo que objetar? No, la hacemos de forma conjunta. No, le pregunto por el área de coalición canaria, evidentemente. No, y la hacemos de forma conjunta. Yo creo que en el pacto actual, por ejemplo, el Partido Socialista es corresponsable de todas las áreas, pero de todas. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, en carreteras, cuando firmamos el presupuesto o cuando negociamos el presupuesto del 2016, se negocia con el Partido Socialista. Cuando se hace la financiación de deporte, se negocia con el Partido Socialista, pero igual yo, que llevo el área de cooperación y vivienda, lo negocio con el área de coalición canaria. Sí, yo creo que se está trabajando de forma transversal y que muchas veces esa empatía o esa lealtad a la hora de distribuir los fondos del Cabildo en cada una de las áreas se hace de forma consensuada. No hay ese enfrentamiento como mediáticamente se quiere dar a entender. Pues todo lo contrario, puedo decir que en las reuniones que se tienen semanalmente o a diario entre el presidente y yo el presidente, o yo y varios consejeros, lo hacemos de forma conjunta y consensuada. Se lo digo porque Carlos Alonso ha cogido también el avión, ha ido a Madrid sin preguntar ni aconsejarse por nadie, y digo, bueno, al igual podía pasar lo mismo en esas reuniones desde el Cabildo. Como broma podría decir, cuando se estaban empeñados algunos en nombrar algún comisionado ante el gobierno central, y los comisionados eran los del Partido Popular. Bueno, pues ahora resulta que si Pedro Sánchez es el próximo presidente del gobierno, vamos a nombrar un comisionado del Partido Socialista. Voy a decir ahora lo mismo que dije en su momento. El comisionado de esta isla, quien debe de ejercerlo es el presidente del Cabildo. Y si el presidente del Cabildo en este momento, con nuestro apoyo, es Carlos Alonso y es de Coalición Canaria, el mejor comisionado que pueda tener la isla de Tenerife es el presidente del Cabildo ante los diferentes ministerios. Carlos Alonso no necesita de ningún comisionado del Partido Popular para ir a negociar con los ministerios, de la misma forma que no lo va a necesitar si el presidente es Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos terminando este tiempo de entrevista con la que está cayendo, con esta situación de crisis que está afectando, por desgracia, a miles de familias españolas, canarias, evidentemente, en Tenerife. Los consejeros del Cabildo tienen unos sueldos por encima de la media, insisto, de todos los tinerfeños. ¿Por qué no aceptaron una reducción del 25% del sueldo? Vamos a ver, los sueldos del Cabildo están en función de los jefes de servicio de cada una de las instituciones del Cabildo de Tenerife. Y yo creo que con esto no hay que permitir la demagogia. Porque por la misma regla de tres, el profesor universitario, el carpintero, el cerrajero, el albañil, que desde luego que hay que mejorar los sueldos y que hay que, entre todas las administraciones públicas, llegar a salarios que estén acorde con el gasto que tenemos en este país, y que desde luego los gastos superfluos hay que evitarlos y hay que eliminarlos, pero sí consideramos que los sueldos que ha establecido el Cabildo para la Corporación Insular son, pues, en relación al presupuesto, en relación al número de habitantes, en relación a la ley de transparencia, en relación a las administraciones públicas y en relación a la ley de estabilidad presupuestaria. Ya me gustaría a mí que quien hace esa propuesta, pues que hiciera lo mismo con otras administraciones públicas donde gobiernan. Todos aquellos que hacen esa propuesta y han tenido la oportunidad y la responsabilidad y la confianza de los ciudadanos para gobernar en algunos sitios, no en todos los sitios han hecho lo mismo. ¿Exigirle a un político que rebaje sus honorarios es demagogia? No, pero depende de dónde se haga, porque habrá que hacerlo para todas las administraciones públicas. Y si hay una ley del Estado para todas las administraciones públicas, no es demagogia, pero lo haríamos todo. Lo que no es posible que en una administración donde está la persona afectada no se rebaje y en la otra que no está sí se rebaje. Y yo creo que eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo porque es fácil decir o decir lo que la gente quiere oír. Yo no me quejaría de que un alcalde, un concejal que está 24 horas al día atendiendo a los vecinos y sufriendo las consecuencias de la situación económica, se le tenga que decir que baje el sueldo. Yo prefiero que tenga un sueldo digno
que tenga un sueldo en función de su formación y del trabajo a que le dedica, si está 24 horas dedicado a la política, que lo cobre. Es preferible eso que hacer lo contrario. Y hay personas que igual se bajan el sueldo 25% o el 20%, pero trabajan de 8 a 9. Y a lo mejor es preferible que trabaje un poco más, que le dedique tiempo a los vecinos, que dedique tiempo a patearse a la calle, que dedique tiempo a conocer cuáles son las vicisitudes de cada familia, de cada rincón, ver cuántas familias tiene a todos sus miembros en paro. Igual es preferible que cobre un poco más, pero que trabaje. A la hora de realizar su labor en el Cabildo, ¿pesa la situación de imputación que carga ahora mismo sobre usted? A la hora de realizar el trabajo, siempre se mira ese lado de lo que pueden pensar los ciudadanos, de lo que pueden pensar los compañeros, esa posibilidad de que exista una apertura o no de juicio oral, ¿se sobrepasaría esa línea roja que marca el Código Ético del Partido Socialista? Yo soy del Partido Socialista y lo tengo muy claro. ¿Cuál es el camino que yo he de tomar? Con respecto a esto, sí decir que llevamos 4 años con unas diligencias previas que espero que en los próximos meses se resuelva de forma satisfactoria para resolver un problema que desde luego no solo ha pesado sobre mí, sino sobre todo en mi familia. Y con la misma razón que se hable en este momento de esa imputación como consecuencia de una denuncia de si se puede, de forma que yo creo que no fue lo más correcto, pues se resuelva lo antes posible, pero desde luego con la tranquilidad de estar prestando un servicio a la ciudadanía en función de la confianza que han recibido los ciudadanos en la isla de Tenerife. ¿Sin bola de cristal va a ser Pedro Sánchez próximo presidente de España? Yo estoy convencido que sí, porque además ha tomado la responsabilidad que tenían que haber tomado otros, y cuando una persona asume esa responsabilidad de formar el gobierno para que un país pueda tener estabilidad política y tener en las Cortes Generales un apoyo mayoritario, es fundamental. Y desde luego quien tenía que haberla tomado no la tomó, que es el señor Rajoy, y estoy convencido de que Pedro Sánchez va a tener los apoyos necesarios del arco parlamentario para ser presidente de este país. Muy bien, ya lo han oído. Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, del Partido Socialista. Gracias por compartir este tiempo de entrevista, casi 30 minutos de conversación, también podríamos decir, analizando esos temas importantes que afectan a todos los ciudadanos. Que tenga usted, evidentemente, mucha suerte en una legislatura que no se antoja tampoco muy fácil, ¿no? No, pero seguro que lo vamos a hacer fácil, porque trabajando las cosas se hacen fácil siempre y cuando resolvamos los problemas que realmente le interesa a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, por nuestra parte nada más. A continuación le dejamos con la programación habitual de esta casa. Regresamos mañana. No se pierdan esa interesante, siempre intensa tertulia de periodistas aquí en Canal 6. Pasen buena noche.